Un informe de consultoría realizado por la actual administración del Instituto de Previsión Social desnuda un escandaloso hecho de corrupción que salpica al Banco Atlas del Grupo Sucolillo y a las anteriores autoridades de la previsional. El contrato de fideicomiso suscrito por las dos instituciones por valor de 828.000 millones de guaraníes especifica la construcción de 4 obras. Sin embargo, las obras no están y la plata se esfumó. Es decir, calzaron el presupuesto de salud del IPS con dichos montos. Hasta salarios se han pagado con estos recursos y ahora el Banco de los Sucolillo retiene cada mes del IPS 160.000 millones de guaraníes para saldar la deuda generada. El banco es corresponsable por permitir que el dinero se haya destinado a otro fin. Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez entre el 2018 y el 2023, las autoridades del IPS se encargaron de dilapidar 828.000 millones de guaraníes, unos 110 millones de dólares, que según el contrato de fideicomiso de titulación, administración y pago IPS Fondos Salud, firmado entre la Previsional y el Banco Atlas Grupo Sucolillo, cuya última adenda se concretó el 26 de diciembre de 2018. Esta plata se tenía que utilizar exclusivamente para obras, terminación del Hospital Ingavi, construcción policlínica, construcción hospital al día y construcción hospital hemato-oncológico. De las 4 obras que figuran en el contrato, los primeros 3 no están ni en un 50% y el último ni siquiera se hizo. Pero sin embargo, los 828.000 millones de guaraníes ya se gastaron en su totalidad. El IPS debe pagar cada mes la deuda y el Banco Atlas como garantía retiene cada mes de los fondos de salud 160.000 millones de guaraníes. Entre paréntesis, todo el presupuesto de salud del IPS pasa por el Banco de los Sucolillo. Todos los detalles de la operación figuran en la consultoría sobre las condiciones de otorgamiento o colocación de bonos y sobre la correcta utilización de los fondos de fideicomiso que ordenó realizar la actual administración del IPS. Según los últimos reportes del IPS, las autoridades anteriores usaron la plata para otros fines, incluso calzaron el presupuesto de salud y hasta pagaron salarios, aspectos que no figuran en el contrato fiduciario. Las primeras denuncias. En febrero de este año, desde la asesoría jurídica del IPS presentaron una denuncia al Ministerio Público referente a esta operación. En su oportunidad, se mencionó algunas de las falencias en el incumplimiento de cláusulas del contrato, el descalce financiero y los desembolsos realizados con firmas que ni siquiera estaban autorizadas. Las primeras denuncias. En su momento se acercaron los resultados de auditorías preliminares sobre el fideicomiso. Se abordan las condiciones de otorgamiento o colocación de bonos y la correcta ejecución de los fondos del fideicomiso de administración y el pago de fondos de salud. En agosto del 2017, el Consejo de Administración de la Previsional resolvió autorizar la operación de fideicomiso de titulación, administración y pago IPS Fondo de Enfermedad y Maternidad con el Banco Atlas. Tras obtener el visto bueno de la Superintendencia de Bancos, el IPS firmó el contrato en diciembre de 2017 con la entidad bancaria de los Sucolillo y la adenda final se hizo en diciembre de 2018. El objetivo de esta operación era obtener una fuente de financiamiento alterna para realizar inversiones inmobiliarias consistentes en la construcción o refacción de hospitales en inmuebles de propiedad del IPS, en beneficio del Fondo de Enfermedad y Maternidad, además de aplicar los recursos del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones en inversiones rentables mediante la adquisición de los títulos de fideicomiso. En el marco del acuerdo, el Instituto de Previsión Social se comprometió a depositar en el Banco Atlas el total de las recaudaciones diarias recibidas de los aportantes en el porcentaje que corresponde al Fondo de Salud. Mientras que el Banco Atlas emitió 4 títulos por 828.800 millones de guaraníes que fueron adquiridos por el Fondo de Jubilaciones del IPS. La primera fue en diciembre de 2017 por 324.500 millones de guaraníes, la segunda en diciembre de 2018 por 230.000 millones de guaraníes, la tercera en julio de 2021 por 140.000 millones y la cuarta en octubre de 2022 por 134.300 millones de guaraníes. Estos títulos tienen una vigencia de 20 años cada una. Según datos proveídos por el Departamento de Inversiones a diciembre de 2023, del total de las emisiones de 828.000 millones de guaraníes de este fondo, fue recuperado alrededor del 17%, equivalente a 141.000 millones de guaraníes. Conforme al documento realizado por la consultora contratada por el IPS, en relación al fideicomiso se concluyó que, si bien la operación se realizó en el marco de la ley, convendría efectuar un análisis más profundo respecto al riesgo de liquidez que implica el cumplimiento de las cláusulas
cláusulas referentes a las transferencias diarias de las recaudaciones del Fondo de Salud al fiduciario y la restricción del uso de esta partida durante el plazo de devolución por parte del mismo. Según el informe, se incumplieron varias cláusulas contractuales, como por ejemplo el destino de las colocaciones conforme a los fines establecidos al asignar el dinero a otras obras de la previsional no previstas en el contrato. En ese sentido, no se pudo evidenciar ninguna documentación relacionada con la reprogramación o modificación del contrato que respalde los fondos asignados a obras distintas a las presupuestadas, de acuerdo a lo manifestado por las responsables de las áreas de infraestructura y de mantenimiento del IPS. Varias de estas obras no estarían concluidas, existiendo certificados de obra pendientes de pago y contratistas que están reclamando al IPS el pago de sus acreencias, mientras los recursos del fideicomiso se hallan prácticamente agotados a esta fecha. Además, en la conclusión se menciona que varios certificados de obras fueron firmados por funcionarios no autorizados del IPS en documentos enviados al Banco Atlas para el desembolso de dinero a las constructoras. Se observa la firma del director de mantenimiento, cuando debería ser el de infraestructura quien rubrique el certificado de cumplimiento de obra y orden de pago. Pese a la irregularidad, la entidad bancaria hizo el desembolso de dinero a las constructoras contratadas por la previsional. Descalce financiero. Otro punto detectado fue la omisión de la obligación de la previsional de comunicar eventos que pusieran en peligro los flujos de fondos futuros. Esto ante la advertencia hecha por el banco sobre desviaciones considerables en los flujos de fondos recibidos, comparados con los flujos proyectados en porcentajes del 18,7% para el año 2021 y del 22,03% para el año 2023. Así también se evidencia que como consecuencia de la ejecución de obras no previstas inicialmente en el contrato, se incurrió en un descalce financiero en la ejecución del fideicomiso. Por estas irregularidades, la recomendación dada fue solicitar un dictamen jurídico sobre las eventuales consecuencias legales respecto a los incumplimientos hallados y registrar las obras que se ejecuten en el marco de este contrato. Banco Atlas bajo la lupa. El fiscal Néstor Coronel indaga sobre las irregularidades detectadas en esta auditoría externa encomendada por el IPS, institución que realizó la denuncia ante el Ministerio Público por el aparente mal uso de los fondos públicos en el periodo 2020 y 2023. De acuerdo con el interviniente, el IPS depositó el dinero en bancos para su administración y luego, al recibir de vuelta parte del monto, destinó a otros conceptos fuera de los previstos en el contrato. Por esta situación, no descartan la investigación la conducta de los bancos involucrados al ser los administradores del dinero. Durante la pesquisa se irá determinando los hechos cometidos e individualizando a los responsables de acuerdo con el agente. La denuncia hecha por la previsional evidencia el despilfarro que se acostumbró a realizar con el dinero de los asegurados mediante negocios muy beneficiosos para los bancos, entre ellos Atlas de los Sucolillo, grupo empresarial que hizo una abierta campaña a través de su diario ABC Color en contra de la iniciativa, hoy ley, que crea la Superintendencia de Pensiones. Revelan mecanismo de Abdo para evadir $45 millones con venta de asfalto. Createc S.A. y Aldía S.A., donde Mario Abdo Benítez es accionista mayoritario, destinaron casi todos sus ingresos a las reservas operativas, donde Ingresos Tributarios no pudo acceder al uso que se le dio a ese dinero. Durante el gobierno anterior, ambas empresas tuvieron una rentabilidad superior a la media de este sector. La Contraloría General de la República, con base a un análisis elaborado por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, elaboró un informe que derivó a la Fiscalía y a la CEPRELAD respecto a los movimientos financieros de las empresas donde es accionista mayoritario Mario Abdo Benítez en el marco del análisis de sus declaraciones juradas. Según el documento, estas empresas depositaron casi todas sus utilidades a las reservas operativas, en el caso de Createc S.A. en un 77% y Aldía S.A. en un 91% durante el periodo 2018-2023. Ambas confirman hoy en un espacio reservado que destinaron parte de las utilidades a dicha cuenta por decisión de las asambleas ordinarias respectivas.
efectivas. Esta cuenta está exenta del pago de impuestos a los dividendos y utilidades, a diferencia de lo que ocurre al momento de la distribución de esas utilidades, donde sí tributan un porcentaje, que sería la acción esperada en toda empresa que genera ingresos y que vuelve a invertir. Sin embargo, el permanente aumento del volumen destinado a reservas operativas, sin evidencia de las disminuciones que corresponden, sugiere la evidencia de que no fueron aplicadas para los fines previstos según la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Por ello, las posibles irregularidades observadas en el marco del examen de correspondencia requieren para mayor esclarecimiento una fiscalización tributaria a las empresas aludidas, lo que se puede hacer con las utilidades acumuladas según la Ley de Modernización y Simplificación del Sistema Tributario son distribuirlas entre los accionistas, capitalizarlas o destinarlas a algún tipo de reserva. La Contraloría advierte que resulta de gran preponderancia establecer con claridad el destino de esos recursos, debido a que podría tener un impacto significativo en el examen de correspondencia del señor Mario Abdo Benítez. Si bien se requiere de un análisis más profundo para tipificar los eventuales hechos punibles, algunos de los que podrían encuadrarse son sospecha de evasión, lavado de dinero, declaración falsa y enriquecimiento ilícito, según consultas realizadas a varios abogados a los que se les expuso el caso. Perjuicio al IPS con aval de Atlas. Obras del centro para tratar cáncer están paradas y sin presupuesto. La crisis sanitaria que afecta a los pacientes oncológicos debe su origen en parte a la falta de infraestructura del Instituto de Previsión Social, cuyos asegurados se ven obligados a recurrir al sistema público en búsqueda de soluciones, que acelera la escasez de medicamentos en los centros de salud pública. En las últimas semanas, los pacientes oncológicos vienen expresando su angustia y desesperación al enfrentarse a terribles carencias. Los asegurados del IPS, institución que afronta problemas financieros heredados de la administración anterior, recurren al Instituto Nacional del Cáncer y aceleran la disminución del stock de fármacos que están previstos para el tratamiento de los pacientes que asisten al sistema público. Ante el crecimiento constante de la demanda de servicios de la previsional y de modo a brindar una atención integral, el IPS diseñó y adjudicó a finales del 2022, gestión de Vicente Bataglia, la construcción de un nuevo centro hemato-oncológico. La obra efectivamente inició en una parte del terreno del Parque de la Salud. Vistas aéreas a las que accedió la Caja Negra muestran el arranque de los trabajos. Sin embargo, estos no prosiguieron y quedaron varados debido a la falta de flujo financiero. Para la construcción y refacción de hospitales, el IPS había celebrado en el año 2017 un fideicomiso con el Banco Atlas del Grupo Sucolillo. La conclusión del Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día y el Centro Hemato-Oncológico son las obras que, según el contrato de fideicomiso, están financiadas por 828.000 millones de guaraníes, monto que fue depositado en el Banco Atlas. Ingavi y la Policlínica fueron terminados y entregados en el 2022, no así el Centro Hemato-Oncológico y el Hospital Día, que se encuentran en proceso de construcción con un avance de solo el 25%. Una auditoría externa ordenada por las actuales autoridades del IPS reveló que el Banco Atlas y la anterior administración de la previsional usaron fondos de este contrato fiduciario para operaciones contrarias a las aprobadas por el Consejo de Administración. El monto esfumado entre el 2021 y 2022 fue de 828.000 millones de guaraníes. El dinero fue desviado durante el gobierno de Abdo para pagar obras de mantenimiento que no eran objeto del fideicomiso, lo cual generó el descalce financiero. Esto se hizo con el completo aval del Banco de los Sucolillo. El Centro Hemato-Oncológico fue establecido como prioridad ante la necesidad de dar respuestas a los pacientes que luchan contra el cáncer. Sin embargo, no fue completado por la administración anterior. Ahora se requiere la suma de 216.000 millones de guaraníes aproximadamente para seguir con los trabajos de construcción. De acuerdo con la auditoría realizada por el IPS, el monto estimado para este centro fue de 336.000 millones de guaraníes, de los cuales se llegó a pagar 4.827 millones de guaraníes al 31 de diciembre de 2023. El informe elaborado por la consultora Griselda María Irala en enero de este año refiere que, según los antecedentes
antecedentes verificados, originalmente estaba previsto que las obras tendrían una duración de entre 7 y 10 meses y la ejecución del fideicomiso se inició en el año 2017. Sin embargo, casi al final de la administración anterior, el 11 de agosto del 2023, se pagó al consorcio hospitalario 4.827 millones de guaraníes en concepto de certificado de obras número 01 por la construcción del hospital hemato-oncológico, en tanto que el anticipo financiero de 10.844 millones de guaraníes fue pagado con fondos propios del IPS. El valor total del contrato adjudicado asciende a 216.880 millones de guaraníes y a la fecha el fideicomiso ya no cuenta con fondos remanentes suficientes para financiar la ejecución completa de la obra. En el documento se deja constancia que no se pudo evidenciar ninguna documentación relacionada con la reprogramación o modificación de este contrato que respalde los fondos asignados a obras distintas a las presupuestadas. Según lo manifestado por las responsables de las áreas de infraestructura y de mantenimiento, varias de estas obras no estarían concluidas, existiendo certificados de obra pendientes de pago y contratistas que están reclamando al IPS el pago de sus acreencias. Para concretar el desvío de dinero, se incluyeron otros centros hospitalarios como objeto de financiamiento, esto sin siquiera incluir un listado de los que se pretendía construir. De esta manera se utilizaron los recursos del fideicomiso en el mantenimiento de edificios administrativos y se hicieron pagos con firmas no autorizadas. Tampoco se comunicó a la Superintendencia de Bancos, como autoridad contralora de la ejecución del encargo fiduciario, el listado de obras financiadas, el monto de los pagos a ser ejecutados y la estabilidad de los flujos monetarios. En ese sentido, desde la previsional ya solicitaron al Banco Central del Paraguay informes sobre el caso que involucra al Banco Atlas y al equipo abdista. Así también, la actual administración, además de denunciar a la anterior por las falencias detectadas en el manejo de los fondos que debían destinarse a mejorar la atención a los asegurados, se encuentra actualmente articulando los trabajos para retomar la obra que, una vez finalizada, podrá brindar una atención acorde a la necesidad de los pacientes oncológicos. Yo por lo menos no tengo ningún vínculo con ninguna empresa que haya sido contratista del Estado durante mi gobierno. ¿Seguro? Segurísimo. No vamos a encontrar nada después cuando No se van a revise. encontrar ni arriba, abajo, ni nada, nunca. No Cuando van se a revise. encontrar ni arriba, abajo, ni nada, nunca. Empresas de Marito facturaron 70 veces más durante su gobierno. Las empresas de Mario Abdo Benítez destinaron un alto porcentaje de sus utilidades a las reservas operativas. El movimiento financiero es considerado sospechoso y podría configurar los hechos punibles de lavado de dinero, evasión impositiva y administración en provecho propio. La Contraloría General de la República no puede determinar si el crecimiento patrimonial de Mario Abdo Benítez es razonable cuando existen utilidades no declaradas por 50 millones de dólares. Destinar las utilidades a las reservas operativas no es reprochable ni inusual, reiteró el Contralor, pero el aumento es tan significativo, 70 veces más, pasó de 1.300 millones a 180.000 millones, que eso puede esconder un hecho punible, comentó Camilo Benítez en una entrevista con Telefuturo. El titular expuso cuáles podrían ser los hechos punibles a investigar: administración en provecho propio, un tipo penal dentro de la ley de enriquecimiento ilícito; lavado de dinero, una posibilidad es que haya recibido dinero, pero al no poder bancarizarlo por falta de justificación, lo ubicó en reservas operativas como supuestos ingresos por sus empresas; evasión impositiva, mentimos en la cantidad y tenemos que rectificar y pagar impuestos; cualquiera de esos extremos se debe verificar, advirtió el Contralor. La derivación de las utilidades a reservas operativas no constituye una acción ilegal, siempre que al dinero se le dé los usos autorizados por la legislación tributaria. Sin embargo, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios no sabe qué pasó con los 45 millones de dólares, equivalentes a casi la totalidad de las utilidades de Createc y Aldía S.A. Cuando una empresa tiene utilidades acumuladas al cierre de su ejercicio fiscal, dispone de tres posibilidades. Una, distribuir esas utilidades. De ser así, corresponde el pago del 8%
15% de tasa si es una empresa sentada en el territorio nacional y 15% si está en el extranjero. La segunda opción es la capitalización de esas acciones. En este caso, la ley le da un plazo de 12 meses para esa ejecución que incluye aumentar el capital social, emitir las acciones, hacer las inscripciones en la dirección de personas jurídicas, etc. Si en ese plazo no completa la capitalización y formalización, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios considera que las utilidades fueron distribuidas y la empresa debe tributar. La tercera opción es la que habrían utilizado las empresas de Abdo Benítez, es la de las reservas facultativas o legales. Las reservas operativas, donde se depositaron los 45 millones de dólares, se enmarcan dentro de las facultativas, donde la empresa puede prever contingencias, compras de herramientas, insumos, situaciones de pérdida, entre otros. Sin embargo, el permanente aumento del volumen destinado a reservas operativas sin evidencia de las disminuciones que corresponden sugiere la evidencia de que no fueron aplicadas para los fines previstos, según la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. ¿Salís más rico que como entraste? No sé si más rico ni más pobre, Luis. Yo trabajo en el sector privado, soy accionista del sector privado hace mucho tiempo, ¿verdad? Obviamente dejé de estar ahí desde hace 12 años. Pero tu empresa, no, mira, a mí me tiraron un dato, me dicen, al día es tu empresa, ¿no? que importa asfalto. asfalto. Yo soy el fundador de esa empresa. A mí me dijeron que durante tu gobierno, más que nunca, le vendieron al Estado. No le vendimos ni una tonelada al Estado paraguayo. Yo trabajo, o sea, la empresa trabaja directamente con el sector privado. Nosotros no le vendemos una, después de haber sido proveedor del Estado durante... ¿Y esas empresas privadas no son adjudicadas del Estado? Claro que son adjudicadas, todas las obras públicas son del Estado. Porque hay un libre mercado. Van a decir, la trampa es que... Eso dicen luego, eso dicen. Llegaron a Bristol las mega rebajas por primavera en todos los productos: celulares desde 59.000, televisores desde 79.000, lavarropas desde 49.000 y mucho más. Además, comprando ya estás participando de la promo 3.000 millones en premios. El 1 de octubre sorteamos una Moto Bullet Rally más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Viajar no siempre es placentero. El movimiento de los medios de transporte puede generar mareos, náuseas y otros malestares. Viajar sin complicaciones sí es posible con Nausecin, sin náuseas ni mareos. Un comprimido Nausecin y olvídate de las molestias. No te quedes. Nausecin te acompaña en cada viaje que hagas. Nausecin, sin náuseas ni mareos. Rapiña en IPS con aval de Atlas. Auditoría interna revela obras fantasmas. Una auditoría interna hecha por las actuales autoridades del IPS revela la desvergonzada rapiña de los fondos concretada durante la administración anterior con aval del Banco Atlas mediante el pago de 1.760 millones de guaraníes por obras fantasmas en varias unidades de la previsional ubicadas en el interior del país. La tragada no debe quedar impune, ya que la misma se traduce en una deficitaria atención a los asegurados de la institución. El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social encomendó a la auditoría interna de la institución la realización de una fiscalización in situ de varias unidades de salud del interior del país donde se debían haber realizado mejoras, pero que en la práctica no existen. Esta evaluación se realizó luego de una primera auditoría para detectar cuál fue el uso de los fondos administrados por el Banco Atlas en el fideicomiso firmado con el IPS. Dicha auditoría general recomendó hacer una específica sobre el cronograma actual y las obras que reconstruyeron en el marco de ese fideicomiso, el cual establecía claramente a cuáles hospitales se debían destinar los fondos: la terminación del Hospital Ingavi, la construcción de la Policlínica, el Hospital Día y el Hospital Hemato-Oncológico. De las 4 obras que figuran en el contrato, las primeras 2 están y las otras no. Las anteriores autoridades del IPS, con aval del Banco Atlas, agregaron al contrato la posibilidad de destinar el dinero a otros centros de salud. Esta categoría fue admitida recién en un anexo
anexo del contrato y no forma parte del objetivo principal del acuerdo, que fueron los 4 grandes hospitales. Fue así que se adjudicaron y pagaron varios contratos para mejoras en distintas unidades sanitarias del interior del país. Sin embargo, en muchos de los casos fueron en realidad obras fantasmas, de acuerdo con la segunda auditoría hecha por la propia institución. El resultado de este trabajo de fiscalización se plasmó en el informe preliminar de comunicación de observaciones, en el cual se expone que hubo diferencias entre las cantidades certificadas y las realmente ejecutadas, con un monto de alrededor de 1.760 millones de guaraníes. De la verificación en 24 hospitales regionales y unidades sanitarias verificadas en forma aleatoria, se constataron irregularidades en 16. En el hospital de Pedro Juan Caballero se constataron diferencias entre las cantidades certificadas y las realmente ejecutadas, por un monto que asciende a 280.819.500 guaraníes. La empresa adjudicada fue en Obras Construcciones y esta no ejecutó las mejoras previstas, como por ejemplo la instalación de cielos rasos y canaletas. En el Hospital Regional de Concepción, la adjudicada MMSA Constructora no proveyó puertas, equipamientos e insumos sanitarios por valor de 93.385.094 guaraníes. En el Hospital Regional de Encarnación, la misma empresa MMSA Constructora no cumplió con todos los requisitos del contrato, ya que se constataron diferencias por 50.850.422 guaraníes, específicamente en el área de pabellón polivalente, cirugía y traumatología. En la oficina de aporte obrero patronal de Caguazú se detectó la falta de mejoras en el piso, iluminación, puertas, cámara séptica y muro perimetral por la suma de 33.191.988 guaraníes. La empresa responsable es la constructora Eco S.A. En el Hospital Regional de Coronel Oviedo, esta misma adjudicada constructora Eco S.A. no proveyó artefactos sanitarios, cisterna, inodoro y dispensador de jabón, entre otros insumos. Además, incumplió con la instalación eléctrica y los revestimientos de la estructura. Sin embargo, en los papeles las autoridades del gobierno anterior hicieron figurar la certificación de estas mejoras por un valor de 17.001.163 guaraníes. En la unidad sanitaria de San Juan Bautista se observaron pagos por obras no realizadas por un monto que asciende a 341.201.022 guaraníes, según puede verse en las facturas entregadas por la firma constructora Eco S.A., la cual fue adjudicada por el IPS para los trabajos correspondientes. En la unidad sanitaria de San Ignacio Misiones se observó una diferencia total de 431.367.525 guaraníes entre las cantidades certificadas y las realmente ejecutadas por la misma empresa, constructora Eco S.A., atendiendo a que se constató el faltante en pisos, reja perimetral y muebles. En la sede del aporte obrero patronal de San Juan Bautista, los auditores pillaron que en la constructora Eco S.A. no hizo las mejoras en pisos, panel LED, techos y puertas, siendo que la previsional desembolsó 54.111.823 guaraníes por estos trabajos. En la unidad de salud de Iturbe, la firma Canata Constructora no instaló 3 acondicionadores de aire, los cuales se hicieron figurar en las certificaciones ejecutadas, pero que en la práctica no existen. El perjuicio es de 11.793.603 guaraníes. En la unidad de salud de Colón Independencia, esta misma firma adjudicada, Canata Constructora, no mejoró las instalaciones eléctricas tal como se previó en el contrato y se hizo figurar como culminadas en las cantidades certificadas. La diferencia total es de 19.972.080 guaraníes. En el puesto de salud de Caraguataú, la empresa Canata Álvarez Juan Agustín no cumplió con el contrato, que consistía en la instalación del portón de hierro, 2 acondicionadores de aire y puertas por valor de 11.044.730 guaraníes. En la unidad de salud de Capitán Vado, la empresa Puntal Construcciones no realizó la instalación eléctrica por 2.453.133 guaraníes. Sin embargo, el trabajo sí se hizo figurar en las certificaciones para el pago correspondiente. En la unidad de salud de Hohenau, la empresa en Obras Construcciones, Servicios de Nelson Segovia, no cumplió con la provisión y colocación de artefactos sanitarios y pisos por valor de 17.113.500 guaraníes. En la unidad de salud de Fram, esta misma firma adjudicada en Obras Construcciones Servicios de Nelson Segovia no colocó los señaladores, con lo cual la diferencia entre las obras certificadas y las realmente ejecutadas fue de 1.500.000 guaraníes. En la sede del aporte obrero patronal en Pilar, la empresa Consorcio CE no realizó la mejora en la instalación
eléctrica ni tampoco retiró los equipos y muebles en desuso, tal como figura en los documentos, y lo cual da una diferencia de 11.953.490 guaraníes. En el Hospital Regional de Pilar, este mismo adjudicado, Consorcio CE, no cumplió con todo lo requerido en la parte de instalación eléctrica. Esto generó un faltante por valor de 23.562.736 guaraníes. Finalmente, en el Hospital Regional de Ayolas se observó una diferencia de 377.581.731 guaraníes entre las cantidades certificadas y las realmente ejecutadas por la misma empresa, Consorcio CE, ya que no se hicieron mejoras en pisos, techos, paredes ni sistema eléctrico. En las actas se incluyó la desinstalación de 221 unidades de luces. Sin embargo, en el recorrido, los fiscalizadores constataron que solo fueron retiradas 78 unidades. También figuró el retiro de 10 extractores, siendo que esa unidad de salud nunca tuvo un solo extractor. En todos estos casos, el IPS desembolsó el dinero y las empresas adjudicadas entregaron sus facturas por los supuestos trabajos ejecutados, pero en realidad fueron obras fantasmas, mediante la cual se habría desviado el dinero de la previsional. Esto con la complicidad directa del propio banco de la familia Sucolillo, el cual administraba los fondos que debían destinarse a las mejoras de los hospitales. Banco Atlas avaló uso irregular de fondos del IPS. La plata se esfumó y las obras no están. Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, el dinero del Instituto de Previsión Social que debía destinarse a la construcción de 4 hospitales y que estaba bajo el resguardo y administración del Banco Atlas se desembolsó en forma irregular, utilizando la plata para otros fines ajenos al objeto del contrato y en abierta violación a lo establecido en el contrato de fideicomiso. El Banco de los Sucolillo era el responsable de la verificación documental para hacer cumplir todos los puntos del contrato. Sin embargo, permitió desviar el dinero a otras obras, algunas que ni siquiera se concretaron. El Banco Atlas emitió un comunicado para intentar desligarse de la rifada hecha con el dinero del IPS durante la administración anterior. Según la entidad bancaria, en su carácter de fiduciario, cumplió con todas y cada una de las cláusulas del contrato, al explicar que el acuerdo lo obliga a retener de las recaudaciones del Fondo de Salud y ejecutar las órdenes de pago a las empresas constructoras bajo instrucción del IPS referidas a certificados de obras. También resalta en su escrito que en diciembre de 2018, por resolución del Consejo del IPS, el Departamento de Mantenimiento, que formaba parte de la Dirección de Infraestructura, fue elevado a nivel de Dirección de Mantenimiento, quedando ambas direcciones dependientes de la Gerencia de Abastecimiento y Logística. Sin embargo, la auditoría del IPS reveló que se utilizaron los recursos del fideicomiso para el pago de mantenimientos de edificios administrativos, habiendo diseñado la herramienta financiera para el financiamiento de obras de infraestructura hospitalaria. En el contrato se incluyó la categoría otros centros de salud, pero se llegó a pagar hasta por el mantenimiento de oficinas administrativas. También se realizaron pagos utilizando firmas no autorizadas de otras dependencias en la documentación establecida dentro del contrato de fideicomiso y se omitió la realización de comunicaciones relevantes en lo concerniente al listado de obras financiadas, monto de los pagos a ser ejecutados y estabilidad de los flujos monetarios. Dichas comunicaciones debieron ser realizadas a la Superintendencia de Bancos como autoridad contralora de la ejecución del encargo fiduciario. De acuerdo con el contrato, el Banco Atlas era responsable de la verificación documental, tal como se encargó en el contrato. La cláusula 11ª establecía las obligaciones especiales del fiduciario, cumplir con todas las obligaciones que en virtud del contrato de fideicomiso se le imponen, realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad señalada en el contrato de fideicomiso, mantener actualizada y en orden la información y documentación relacionada con las operaciones realizadas para el cumplimiento de la finalidad señalada en el contrato de fideicomiso, entre otros. En este sentido, el banco en cuestión no puede apartarse de la buena administración de los bienes del fideicomiso, porque justamente su obligación radica en hacer cumplir todos los puntos del contrato. La cláusula 12 establece que debe pedir instrucciones al IPS o al superintendente de bancos cuando tenga fundadas dudas acerca
desconozca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones o deba apartarse de las autorizaciones contenidas en el contrato de fideicomiso cuando las circunstancias así lo exijan. Mientras que el punto 14 de la cláusula 11ª hace referencia sobre la merma de los activos del IPS y en esencia incluye el riesgo que pudiera desencadenar un incumplimiento en el pago de los títulos del fondo de jubilaciones. En la práctica, estos informes no fueron realizados incluso cuando la recaudación del IPS sufrió una disminución. Toda la operativa para el pago por los certificados de obra forma parte de los anexos del contrato, por lo que en vano el Banco de los Sucolillo pretende desconocer su obligación como verificador y certificador del buen uso y destino del dinero generado a través del fideicomiso como fuente de financiamiento para obras. El Banco Atlas debía velar por el buen uso de los recursos del IPS. Sin embargo, lo que estaba expresamente presupuestado no se hizo. En cambio, se ejecutaron otras obras que no se encontraban presupuestadas ni tenían documentos respaldatorios. Es más, con una segunda auditoría se detectaron falencias que hacen suponer el pago por obras fantasmas al constatarse diferencias entre las cantidades certificadas y las realmente ejecutadas por un monto de alrededor de 1.760 millones de guaraníes. La falta de diligencia, un manejo irresponsable y displicente de lo encomendado de parte del banco se evidencia con las órdenes de pago efectuadas con firmas no autorizadas. En ese sentido, en principio había una dirección de infraestructura que contaba con un departamento de mantenimiento en el IPS. El hecho de que se hayan creado dos direcciones distintas, una para infraestructura y otro para mantenimiento, no da automáticamente al director de mantenimiento una autorización para firmar documentos en el marco de esta fiducia. Este aspecto fue una completa desatención del banco que debía cuidar el dinero que estaba a su cargo para destinar para la construcción de los hospitales. Un manejo displicente fue que, si bien a los 4 hospitales previstos en el contrato de fideicomiso se agregó un quinto apartado de otros centros de salud, nadie se preocupó de que las 4 obras nominadas hayan sido respaldadas con flujo de efectivo suficiente para tener un buen avance y llegar a término en las obras. Resulta evidente e indiscutible que el Banco Atlas, pese a su intento por desligarse del tema, tenía un deber de diligencia y responsabilidad para que el dinero del contrato se cumpla. La construcción de 4 hospitales, de los 4 solo 2 culminaron, mientras los otros 2 siguen en esqueleto. Actas de asamblea elevan sospecha por evasión fiscal y lavado. 45 millones de dólares sin rastro. Las empresas Al Día S.A. y Createc S.A. del expresidente Mario Abdo Benítez registraron ganancias vertiginosas entre el 2018 y el 2023, en especial durante la pandemia. Con la provisión de asfalto, casi en su totalidad, la utilidad neta fue a parar al Fondo de Reservas Operativas. Sin embargo, no existe evidencia documental que demuestre que se haya utilizado como correspondía, lo cual eleva las sospechas de supuesta evasión fiscal y lavado de dinero. Un crecimiento exponencial de 70 veces más en la venta de asfalto desde que asumió el poder, las inconsistencias en los estados financieros y el misterioso destino de las utilidades registradas en las empresas ligadas a Mario Abdo Benítez son puntos claves a tener en cuenta al inspeccionar el circuito del lucrativo negocio del exmandatario durante su gobierno. Al Día S.A. y Createc
de las asambleas no se menciona ese aspecto. La Caja Negra accedió de manera exclusiva a las actas de ambas empresas ligadas al exmandatario. En ellas se observa que cada año el directorio destinaba la mayor parte del dinero a ese fondo, sin que exista constancia alguna de que se haya utilizado posteriormente para alguna inversión o emergencia, lo cual necesariamente debía especificarse en cada documento. En el caso de Aldía S.A. del ejercicio 2018, las reservas operativas fueron de 4.705 millones de guaraníes. Del 2019 no se destinaron a reservas operativas, sino que se optó por la reserva para inversiones para destinar la suma de 11.812 millones de guaraníes. Del ejercicio 2020 de vuelta fueron 8.000 millones de guaraníes a reservas operativas. Del ejercicio 2021 la utilidad neta fue de 42.041 millones de guaraníes y en su totalidad se destinó a las reservas operativas. Y de igual manera se hizo con la ganancia del ejercicio 2022, que fue de 65.995 millones de guaraníes y que en su totalidad se envió a las reservas operativas. En la empresa Createc del ejercicio 2020 fueron 16.150 millones de guaraníes a reservas operativas y solamente 2.000 millones de guaraníes se distribuyeron entre los accionistas. Del 2021 fueron destinados 21.145 millones de guaraníes a reservas operativas y 1.400 millones se repartieron entre los accionistas. Y del 2022 fueron destinados 10.278 millones de guaraníes a reservas territorio nacional y 15% si es en el extranjero. La segunda opción es la capitalización de esas acciones. En ese caso, la ley le da un plazo de 12 meses para esa ejecución, que incluye aumentar el capital social, emitir las acciones, hacer las inscripciones que tuvieron estas reservas, ni tampoco existe constancia de la disminución de estos fondos, lo que evidencia que se iba acumulando cada año con un estrepitoso aumento en la pandemia, cuando se dio la coincidencia entre la gran importación de asfalto de ambas empresas y las licitaciones del Ministerio de Obras Públicas para pavimentar las rutas. El permanente aumento del volumen destinado a esas reservas de ambas empresas, sin evidencia de las disminuciones que corresponden según la legislación tributaria, sugiere la evidencia de que no fueron aplicadas para los fines previstos, sino más bien para otros. La falta de un registro documental que exponga que realmente se haya utilizado la reserva operativa eleva las sospechas de que el mecanismo era utilizado aparentemente para la evasión de impuestos y el eventual lavado de dinero. Esto último, tomando en cuenta las inversiones realizadas por las empresas del exmandatario. En ese sentido, la empresa Aldía S.A. de la Dirección de Ingresos Tributarios, de modo a realizar una trazabilidad del dinero que no fue repartido entre los accionistas de las empresas y se envió a un fondo de reservas cuyo destino se desconoce.
Para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Y Broncogalén Jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén Jarabe, todo lo natural en un solo producto. Y un solo producto para toda la familia. Además no tiene azúcar, atende bien, amba, eucalipto, miel y limón, ore, copa y té. Y no te olvides de la presentación cómoda y práctica de Broncogalén Spray con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray te soluciona las situaciones incómodas porque lo puedes sacar y usar en donde sea. Broncogalén Paraguayoité Naturalete. Y también aprovecho para agradecer, como todos los martes, a Gilardini por el traje que tengo esta noche. Muchas gracias, Gilardini. Trata de personas, un crimen que amenaza a nuestros niños y adolescentes. La trata de personas sigue siendo un desafío significativo tanto para Paraguay como para el resto del mundo. Este delito, considerado uno de los negocios criminales más lucrativos a nivel global, afecta especialmente a niños, niñas y adolescentes. La trata de personas es una violación grave de los derechos humanos que implica la explotación de individuos a través de diversas formas, como la explotación sexual, el trabajo forzado y la servidumbre. Este crimen afecta a millones de personas en todo el mundo y se estima que genera miles de millones de dólares en ganancias ilícitas anualmente. En Paraguay, las estadísticas oficiales muestran un aumento en las denuncias y las víctimas atendidas en los últimos años, reflejando una mayor conciencia y esfuerzos de las autoridades para combatir este crimen. Sin embargo, persiste un subregistro considerable, lo que dificulta tener una imagen completa del alcance real del problema. Entre el 2019 y el 2023 se registraron 1.239 víctimas, siendo la mayoría mujeres menores de 18 años. Las redes de trata en Paraguay suelen captar a personas de comunidades en situación de pobreza y a otros grupos vulnerables, que luego son explotados tanto dentro del país como en el extranjero, principalmente en España y Argentina. Entre las estadísticas proporcionadas por la Fiscalía, en el año 2019 fueron asistidas 234 víctimas de trata, en el 2020 fueron atendidas 361 y en el 2021 la cifra fue de 245. Al año siguiente hubo 214 casos y el año pasado se registraron 185 causas. Desde el año 2013 el 75% de las víctimas de trata en Paraguay fueron mujeres, niños y niñas, según datos del Observatorio sobre Políticas Públicas y Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Entre el 2013 y el 2019 se registraron en Paraguay 625 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de trata, siendo el 71% de estas víctimas niñas y adolescentes mujeres. En el mismo periodo, 783 menores fueron víctimas de explotación sexual comercial, de los cuales el 88% también fueron niñas y adolescentes mujeres. Los países con mayor destino de ciudadanos paraguayos víctimas de trata de personas y explotación sexual son Argentina, España, Bolivia y Brasil. Así también se reportaron casos en Chile, Francia, Corea del Sur y Japón. En respuesta, el gobierno paraguayo ejecuta el proyecto de prevención y mejora de la atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de trata en Paraguay, mediante el cual se busca generar un impacto en la prevención y atención psicosocial de los menores de edad que son víctimas de explotación sexual y trata de personas. Abdo apuró obras que no tenían financiamiento y su negocio de asfalto floreció.
El gobierno de Mario Abdo Benítez distorsionó la realidad financiera en el Ministerio de Obras Públicas, acumuló deudas millonarias e intereses sin el respaldo necesario, todo con el fin de apurar las obras de infraestructura que no tenían financiamiento. Mientras dejaba millonarios clavos al Estado paraguayo, sus empresas de asfalto gozaban de un pujante crecimiento. Un informe de fiscalización especial inmediata, realizado por la Contraloría al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, revela varias irregularidades durante el gobierno de Mario Abdo Benítez con respecto al manejo de las deudas con los contratistas, esto en el medio del acelerado asfalto de las rutas y el meteórico incremento del negocio privado del mandatario de ese entonces. El escandaloso informe saca a la luz una serie de falencias que ponen en evidencia serias deficiencias en la administración de recursos y la gestión de compromisos financieros durante la gestión de Arnoldo Wiens. Distorsión de estados financieros. El informe de la Fiscalización Especial Inmediata revela que el Ministerio de Obras Públicas no registró en su pasivo institucional la totalidad de los compromisos financieros con firmas contratistas al 31 de agosto del 2023. Esto representó una omisión de 2.421.347.689.812 guaraníes, aproximadamente $336.298.390, distorsionando la realidad de los estados financieros de la cartera ministerial y dificultando la exposición veraz de la situación contable, económica y patrimonial del ente. Esta práctica encubrió la verdadera magnitud de las obligaciones financieras del ministerio, creando una falsa impresión de solvencia. Pagos no registrados y cesión de derecho de cobro. El Ministerio de Obras Públicas autorizó y pagó la cesión de derechos de cobro por certificados de obras a entidades bancarias sobre deudas no registradas en el pasivo institucional por un monto de 3.220.620.601.126 guaraníes, $460.088.657. Estas cesiones de derechos de cobro fueron aprobadas sin el debido registro contable, lo que desprotegió el patrimonio público y vulneró el principio de legalidad. Cesión otorgada carecía de normativa legal. Estas operaciones se realizaron sin una normativa específica que regulara los casos de financiamiento externo, ya que la mencionada cesión de derechos de cobro se encontraba regulada para pagos de certificados de obras con fuente de financiamiento local. Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas autorizó la cesión de derecho de cobro por certificados de obras con fuente de financiamiento externo, sin haberse emitido una sola norma específica para los casos de fuente externa. El equipo fiscalizador resaltó que se visualiza una total desprotección del patrimonio público por parte del Ministerio de Obras Públicas al autorizar la cesión de derechos de cobro por certificados de obras sin la existencia de un procedimiento preestablecido al respecto, afectando principalmente al principio de legalidad de la administración, según el cual en el derecho administrativo la cuestión debe estar expresamente autorizada como condición ineludible de regularidad y validez. En tal sentido, el órgano superior de control recomendó el inicio de investigaciones para dilucidar el comportamiento de los agentes públicos intervinientes en los procesos, deslindar responsabilidades y en su caso aplicar las sanciones que correspondieren. No hubo procedimientos uniformes. Otro punto cuestionado es que las unidades ejecutoras de proyectos del Ministerio de Obras Públicas utilizaron criterios diferentes para la composición de los saldos de deudas que constituyen los compromisos financieros al 31 de agosto del 2023. Algunas unidades registraron sus saldos de deudas utilizando el programa Excel, evidenciando vulnerabilidad en el manejo de control interno. Otras unidades consideraron la carga de intereses moratorios y montos de ampliación de contrato bajo el mismo concepto, generando discrepancia y falta de uniformidad de los criterios. Pagos por reajustes sin respaldo documental adecuado. Así también durante la anterior administración, el Ministerio de Obras Públicas pagó por facturas que incluían reajustes en los certificados de obras sin considerar la emisión de códigos de contratación para reajuste de precios. Al respecto, las normas estipulan que independientemente a su financiamiento, se deberá tramitar las solicitudes de pago por certificados de obra normal y certificado de reajuste en forma separada, con su correspondiente respaldo documental a los efectos de generar un código de contratación de reajustes de conformidad a la norma vigente que reglamenta el procedimiento de pagos y con el objeto de dar ordenamiento a las erogaciones efectuadas.
Intereses moratorios no registrados. Por otro lado, entre 2015 y 2022, el MOPC no registró en su pasivo institucional los compromisos financieros bajo el concepto de intereses moratorios por 1.219.914.031 guaraníes. La falta de registro contable de estos intereses provenientes de certificados de obras ya pagados significa que la información financiera del ministerio no reflejaba la realidad. Esto no solo distorsionó la situación financiera, sino que también impidió una correcta fiscalización y rendición de cuentas. Ante estas irregularidades, la Contraloría recomendó aplicar medidas correctivas internas e iniciar investigaciones para esclarecer el comportamiento de los agentes públicos involucrados en estos procesos y deslindar responsabilidades aplicando las sanciones correspondientes. Empresas se desmarcan. El llamativo actuar del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se dio en la misma época en que la cartera de Estado licitaba miles y miles de kilómetros en obras viales. Muchas de estas obras terminaron en manos de contratistas que a su vez eran clientes de las empresas del expresidente Mario Abdo Benítez. Desde la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción, Capaco, se desmarcaron del escándalo al rechazar que haya existido alguna complicidad entre las empresas y el Ministerio de Obras Públicas, al argumentar que el sector privado no fue responsable de la planificación estatal y recordar que en su momento habían advertido de los atrasos en el pago de la deuda. Respecto a la cesión de derechos de cobro, la Capaco destacó que fue la única alternativa posible para continuar con las obras públicas. Llamativo acuerdo para familia de Abdo por deudas en IPS. El Instituto de Previsión Social llegó a un llamativo acuerdo con el reconocido consorcio hotelero ligado a la familia del expresidente Mario Abdo Benítez. Esta empresa había sido denunciada por la falta de pago del aporte obrero patronal de sus trabajadores. Durante la administración anterior, también se benefició con acuerdos extrajudiciales muy provechosos. El consorcio hotelero sudamericano S.A., que pertenecía a Rosana Bode López Moreira, suegra de Mario Abdo Benítez, dejó por muchos años un millonario clavo al Instituto de Previsión Social. Pese a que la previsional había ganado un juicio para cobrar el monto adeudado por la firma, la administración anterior llegó a un acuerdo extrajudicial muy beneficioso para la empresa morosa. Sin embargo, esta ni siquiera cumplió con lo acordado. Ahora nuevamente el IPS llegó a un trato con el consorcio hotelero, el cual pagó, según se informó de manera oficial, a inicios del mes la suma de 7.500 millones de guaraníes, monto que incluye capital e intereses, fruto de las gestiones de la Dirección Jurídica de la institución. El citado monto corresponde a la deuda por aporte obrero patronal a noviembre del 2018, 5.557.413.228 guaraníes, con una compensación de un interés por 1.942.586.772 guaraníes, correspondiente al 6,29% anual, actualizados desde noviembre del 2018. Sin embargo, según información extraoficial proporcionada a la Caja Negra, en total supuestamente se habría transferido a la previsional la suma de 7.912.500.000 guaraníes en fecha 2 de agosto del 2024, lo cual genera una diferencia de 400 millones de guaraníes, cifra que se desconoce bajo qué motivo el consorcio hotelero habría abonado y a dónde realmente fue a parar. De comprobarse esta situación irregular, de acuerdo con los antecedentes del caso, se habría entablado un juicio contra este consorcio, el cual se encontraba en etapa inicial de citación de venta, pero con el acuerdo se logró finalizar antes de avanzar a otras etapas. Este pago genera serias dudas al recordar que hubo diversos acuerdos previos que no fueron cumplidos por el consorcio hotelero sudamericano S.A. en otras oportunidades y bajo otra administración, que incluso eran por montos inferiores. Llamativamente, durante la administración anterior, en el gobierno de Mario Abdo Benítez, el IPS trancó una acción judicial para llegar al cobro de la deuda. Jorge González, director jurídico del IPS, había explicado que en el 2017 se logró una sentencia firme para el cobro de la deuda obrero patronal, pero llamativamente el IPS y el consorcio firmaron un acuerdo extrajudicial en el 2019. Ahora bien, tras este primer desembolso, aún queda pendiente el pago de la deuda acumulada desde diciembre del 2018 hasta la fecha.
trámite en que el Instituto de Previsión Social ya está trabajando. Además de existir alguna irregularidad en el acuerdo con la familia del expresidente, el IPS se ve obligado a denunciar penalmente para llegar hasta los responsables de la llamativa transacción. Vení hoy mismo a Bristol y retira tu Moto Buller. Sí, porque en los modelos Cobra te llevas 2 cuotas de regalo. Con portabulto reforzado, cargador rápido USB, cubre cadena de metal y calcomanías reflectantes. Y ya estás participando de la promo 3.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Mega Loto. El pozo estimado para este domingo es de 2.300 millones de guaraníes aquí en la Lotería Mega Loto. No esperes más para volverte millonario. Elegí tus 6 números y no te olvides de registrarte en www.megaloto.com.py. También podés jugar con tu quinelero, locales de pago express, Aquí Pago y Biggie. Lotería Mega Loto. Elegí cambiar tu suerte. Mega Loto. Dragonzin inicia un nuevo desafío. Unir a todo el Paraguay. Para eso plantará la bandera de Teletón en todo el país. Dragonzin sabe que los paraguayos siempre estamos cuando alguien lo necesita. Porque en Teletón sonreímos ante los grandes desafíos. Dragonzin lleva el mensaje del amor y la empatía. Por eso, Dragonzin nos trae una nueva fecha de la fiesta solidaria más grande del Paraguay. Teletón, 1 y 2 de noviembre, orgullosamente solidarios. Este jueves 12 de septiembre, Pizza Hut te trae 2x1 en pizzas familiares con borde relleno. Sabores clásicos de queso y pepperoni. Disfruta de 24 porciones de tu pizza favorita por tan solo 111.000 guaraníes. Promoción válida para delivery y carry out. Pizza Hut, la mejor pizza americana. Hola. Viajar no siempre es placentero. El movimiento de los medios de transporte pueden generar mareos, náuseas y otros malestares. Viajar sin complicaciones es posible con Nausisin. Y olvídate de las molestias. No te quedes. Nausisin te acompaña en cada viaje que hagas. Nausisin, sin náuseas ni mareos. Amantes del hogar, prepárense. Este 13, 14 y 15 de septiembre vuelve el Home Fest al Centro de Convenciones del Mariscal. Descubrí lo último en decoración, construcción, propiedades y tecnología. Acércate al stand del Banco Itaú y conoce los beneficios que tenemos para vos. Te esperamos en el Home Fest. Banco Itaú, banco oficial del Home Fest. El programa que te acompaña desde que empieza el día para arrancar tu jornada con la mejor onda con Toto González, Fergie Robles y Oscar Lovera. Las noticias que necesitas para estar informado con todo lo último en tendencias, deportes y mucho más. La compañía número 1 de tus mañanas. Paraguay en vivo, lunes a viernes a las 5:20 por Unicanal. 10 años del festival más querido del Paraguay. Reciclarte 2024. En vivo. Los fabulosos Cadillacs. Molotov. Juanes. Divididos. Y muchos más. Reciclarte 2024. 28 y 29 de septiembre. Anfiteatro de San Bernardino. Entradas en Tiquetea. Produce G5 Pro. Invita Unicanal. Canal oficial. La cocina de Sarita viene con grandes sorpresas. Sarita Garófalo nos comparte nuevas recetas alternativas, modernas y sobre todo sabrosas, para que disfrutes tu día a día con platos nutritivos y económicos. La cocina de Sarita, lunes a viernes a las 11:45 por Unicanal. El espacio informativo donde te contamos todo lo importante que acontece en el país y en el resto del mundo. Toda la información veraz y certera. Noticiero Unicanal. Lunes a viernes a las 13 por Unicanal. Estás viendo
La Caja Negra. Red de influencia, vínculos entre figuras de la era Abdo y el grupo Sucolillo. La relación de complicidad y protección entre el grupo Sucolillo y la administración de Mario Abdo Benítez fue tan estrecha que hasta la actualidad sus principales figuras siguen manteniendo cercanos vínculos. Escandalosos casos que involucran al Banco Atlas pasaron completamente desapercibidos por las autoridades de ese periodo. Algunas de ellas incluso pasaron a formar parte del negocio de los Sucolillo. Uno de los vínculos más ilustrativos de estas convenientes relaciones se evidenció de vuelta en el reciente casamiento de Joselo Rodríguez, el joven abogado involucrado en las negociaciones que guardaban relación con el acta de contratación de potencia de Itaipú, que en su momento generó un tremendo revuelo por considerarse un pacto entreguista del gobierno de Mario Abdo Benítez. Joselo es el hijo de María Epifanía González, quien llegó a ocupar el cargo de ministra de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, CEPRELAD, durante la administración anterior, y tuvo que renunciar en julio del 2019 a raíz de la polémica acta bilateral en la que estuvo involucrado su hijo. Viendo superado ese escándalo, en la flamante boda de Joselo se observó la cercanía entre unos altos funcionarios del Banco Central del Paraguay y representantes del grupo Sucolillo. En ese evento se vio a Juan Carlos Martín, director del Banco Atlas, junto a Hernán Colmán Rojas, ex superintendente de bancos durante el gobierno de Abdo Benítez. La imagen captada del evento privado pone en relieve las estrechas relaciones personales y profesionales que vinculan a la banca matriz con el grupo empresarial propietario del Banco Atlas y del diario ABC Color. Los cuestionamientos cobran aún más fuerza a raíz de que el Banco Atlas, una de las principales entidades del grupo Sucolillo, viene siendo objeto de escrutinio e investigaciones fiscales por su presunta implicación en diversos casos relacionados con el lavado de dinero. Asimismo, genera mucha suspicacia que ahora el ex superintendente se muestre cercano a un directivo del Banco Atlas en una boda del hijo de otra ex autoridad del gobierno anterior, siendo que fue el responsable de negar información clave en el marco de una investigación penal sobre supuesto lavado de dinero en el Banco Atlas. Hay que recordar que en julio de 2021, la unidad especializada de lavado de dinero del Ministerio Público se vio en la necesidad de allanar las oficinas de la Superintendencia de Bancos, después de que Hernán Colmán se negara a proporcionar información sobre las cuentas vinculadas al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leos, quien había utilizado el banco para blindar grandes sumas de dinero en circunstancias sumamente sospechosas. Pero la controversia no se limita solo a la gestión pública. Después del escándalo del acta bilateral de Itaipú, la exministra María Epifanía González fue nombrada en abril de 2021 en un alto cargo en el Banco Atlas, lo que levantó alertas debido a su desempeño previo en un rol crucial para la lucha contra el lavado de dinero, especialmente en un banco señalado por no aplicar las medidas de debida diligencia en casos tan delicados como el de Leos. En ese caso, el Banco Atlas hizo caso omiso a las señales de alerta sobre Leos y autorizó fideicomisos por más de 40.000 millones de guaraníes. La constitución de estos contratos se registró apenas a un mes y 4 días después del registro del Ministerio Público a la sede de la Conmebol, el 7 de enero del 2016, donde Leos estuvo como presidente durante más de 2 décadas. Así también, los acuerdos se celebraron luego de 8 meses y 10 días desde que un juez paraguayo haya solicitado la prisión domiciliaria de Nicolás Leos. Además, otro caso de lavado de dinero que involucra al Banco de los Sucolillo está relacionado con Luis Carlos Darrocha, alias Cabeza Branca, uno de los narcotraficantes más importantes de la región. En el 2015, Atlas otorgó en préstamo $6.5 millones a un prestanombre que se desempeñaba como tractorista del capo narco, incapaz de cumplir con sus compromisos financieros. El acuerdo se efectuó bajo circunstancias que violaron los protocolos
años de debida diligencia, lo que demuestra la laxitud en la vigilancia y control sobre operaciones sospechosas en esta entidad bancaria que pasaron desapercibidas por los organismos de control. Un reglamento de la CEPRELAT referente a la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para los sujetos obligados supervisados por la Superintendencia de Bancos entró en vigencia el primer día hábil de febrero del año 2014. Sus disposiciones debían aplicarse al caso de Atlas porque el llamativo préstamo hipotecario fue otorgado en noviembre del 2015. Entre los mandatos de la resolución figura la política de debida diligencia a ser aplicada para el cliente, como la obligatoriedad de la identificación y actualización de las documentaciones. Sin embargo, estas medidas no se cumplieron. Las relaciones muy cercanas entre figuras clave del Banco Central del Paraguay del gobierno de Mario Abdo y el grupo Sucolillo hacen sospechar de la presunta existencia de intereses de por medio en las decisiones y prácticas que se habían tomado durante la administración anterior en detrimento de la transparencia y la legalidad. Negocio de Abdo bajo la lupa, los hechos que ameritan una investigación fiscal. La falta de respaldo documental sobre el destino de las reservas operativas, las millonarias inversiones a largo plazo y las inconsistencias en las cuentas de los clientes son algunos de los hechos que ameritan la intervención inmediata del Ministerio Público sobre las empresas de asfalto del expresidente Mario Abdo Benítez. Hace un mes, la Contraloría General de la República reportó a la Fiscalía General del Estado presuntas irregularidades en la declaración jurada del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, ante las incongruencias detectadas en las utilidades generadas por sus empresas. El reporte de Contraloría se encuentra en la Dirección de Delitos Económicos a cargo de Nelson Salinas, dependiente de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía, a la espera de la designación de los agentes fiscales que deben investigar al exmandatario. En el informe remitido se exponen una serie de irregularidades que deben ser investigadas por el Ministerio Público. Una de ellas es el misterioso destino de las exorbitantes ganancias que tuvieron Aldía S.A. y Createc, empresas en las que Abdo Benítez es accionista mayoritario durante su mandato. Ambas firmas, dedicadas al rubro del asfalto, destinaron casi todos sus ingresos a las reservas operativas, lo cual genera muchas interrogantes. Se habla de 45 millones de dólares, unos 329 mil millones de guaraníes, entre el 2018 y el 2023, que fueron enviados a este fondo, que, como dice su nombre, se enmarcan dentro de las facultativas para que la empresa pueda operar ante imprevistos. Sin embargo, hasta el momento no se pudo determinar el uso que se le dio a ese dinero. Otro aspecto que llama poderosamente la atención es que la empresa Aldía registra en una de sus cuentas un vertiginoso incremento de sus inversiones. Pasó de 1.397.520.257 guaraníes a 40.515.470.257 guaraníes en un solo año, en el 2023. ¿De dónde salieron los fondos que fueron a parar a inversiones a largo plazo si casi toda la rentabilidad declarada por la empresa fue a parar a las reservas operativas? Esta interrogante debe ser investigada por la Fiscalía para llegar al fondo del meollo, mientras que un tercer hecho importante a ser analizado es el hallazgo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, la cual detectó discrepancias en la cuenta de deudores por venta. El ente hizo un análisis comparativo de la cuenta deudores por venta y halló diferencias entre los datos informados por cada sociedad. Aquí aparecen deudores por valor de 115.500 millones de guaraníes en proveedores locales, y entre los supuestos deudores figuran Benito Arroyo e Hijos S.A., Proel Ingeniería S.A. y otros. Una serie de presuntos ilícitos podrían esconderse detrás de las llamativas irregularidades en los estados financieros de almacenamiento y distribución de Asfalto S.A., Aldía S.A. y Creando Tecnología S.A., Createc S.A., distribuidoras de asfalto del exmandatario, desde supuesta evasión de impuestos hasta presunto lavado de dinero.
podrá acceder a los mismos con exoneración del pago del canon correspondiente. Precaria situación en seguridad e infraestructura del Silvio Pettirossi. El Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, principal puerta de entrada y salida aérea del Paraguay, se encuentra en una situación crítica en cuanto a seguridad e infraestructura. Las deficiencias que afectan a esta terminal generan preocupación tanto entre los pasajeros como entre las aerolíneas que operan en el lugar, quienes hace 2 meses elevaron una carta a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil DINAC expresando su inquietud por las condiciones actuales. Las aerolíneas presentaron un detallado informe que expone las falencias más significativas del aeropuerto. Entre los problemas mencionados destacan la conexión defectuosa, las fluctuaciones del voltaje que afectan tanto a los sistemas de navegación como a la comodidad de los pasajeros y el mantenimiento deficiente de la infraestructura. Las cintas transportadoras de equipaje, por ejemplo, presentan un estado de desgaste considerable. Además, el esquema de funcionamiento del aeropuerto se describe como desfasado, con un personal insuficiente para atender la demanda creciente, falta de equipamientos de protección y otras carencias que ponen en riesgo la seguridad operacional. El pasado 30 de agosto, la aerolínea Air Europa remitió otro reporte a la DINAC para informar de los reiterados inconvenientes que se registran en el aeropuerto. La empresa menciona principalmente demoras de los vuelos por cuestiones de logística, falta de personal y errores humanos. Cita varios sucesos ocurridos por estos incidentes que demoraron la partida, en algunos casos de hasta media hora. En el documento indica que un vuelo experimentó una demora debido a la espera de un tractorista en el patio de equipajes y la bodega. En otra oportunidad, durante la operativa se produjo una avería en el tractor utilizado, lo que ocasionó una demora en el envío de contenedores. Otro día hubo problemas en el estibado de equipaje, en la bodega al manipular el elevador y en la ubicación de los contenedores. También en otra ocasión se registró una congestión en los equipos de escaneo debido a la operación simultánea de varias aerolíneas y además la falta de personal de rampa de DINAC para la atención del vuelo provocó algunos inconvenientes en otra fecha. Otros incidentes fueron omisiones de los funcionarios que debían controlar maletas, lo cual ocasionó demoras al tener que volver a inspeccionar toda la carga antes de volar. Así también Air Europa informó a la DINAC que el medidor de combustible no está en funcionamiento. Algunos familiares de acompañantes con carnet ingresan a la zona restringida y el personal de seguridad de DINAC no verifica adecuadamente si las credenciales de acceso son válidas. Ante estas deficiencias advertidas, es importante reconocer los esfuerzos que la DINAC está realizando para mejorar la situación. Al respecto, el director de aeropuertos Rubén Aguilar confirmó que se presupuestaron mejoras en varios aspectos cruciales del aeropuerto y estimó que estas renovaciones podrían estar listas para diciembre. Entre las mejoras previstas figura la instalación de nuevas mangas, la incorporación de unidades GPU, cintas de maletas de 45 grados, nuevos remolcadores y la renovación de los baños en sectores públicos. Otra mejora recientemente introducida es la vuelta del servicio de cetrería para mitigar los riesgos asociados a la presencia de aves en las cercanías del aeropuerto. Pese a los esfuerzos, la urgencia de las mejoras en la terminal aeroportuaria resalta un debate más amplio sobre la necesidad de invertir en la conectividad aérea del país. La modernización del Silvio Pettirossi no solo es vital para la seguridad y comodidad de los pasajeros, sino también para fortalecer la competitividad del Paraguay en el ámbito regional e internacional. Nelson Mendoza, presidente de la DINAC, reconoció que la infraestructura del Silvio Pettirossi está obsoleta y ya no da más. Con una inversión estimada de $260 millones, la construcción de la Terminal 2 se presenta como una solución crucial para modernizar y ampliar las capacidades del aeropuerto. La terminal actual, con 44 años de antigüedad y varias remodelaciones posteriores, ya no puede satisfacer las necesidades del creciente flujo de pasajeros que va en aumento con el correr de los años. La construcción de la nueva Terminal 2, cuya ubicación será adyacente al aeropuerto actual hacia la zona norte, se perfila como una emblemática. Sin embargo, uno de los desafíos pendientes es definir el financiamiento necesario para llevar a cabo este ambicioso proyecto. La construcción de un nuevo aeropuerto podría ser una solución a largo plazo para las crecientes demandas y desafíos que enfrenta
la terminal actual en medio del aumento de las rutas aéreas.